Bien, Bea, muchas gracias. Siempre es importante tener esas novedades vinculadas a la circulación, la movilidad y sobre todo los cortes en el tránsito aquí en Montevideo. Pero se lo anunciábamos hace minutos también. Nos acompaña en esta mañana el subsecretario de Salud, José Luis Adjiana. Hay muchos temas para abordar. ¿Qué dejó la primera reunión de transición con las autoridades designadas a partir del 1 de marzo? Cristina Lustenberg encabezando esa próxima secretaría, pero también hoy están previstas otras. Hay muchos temas vinculados a la salud, vinculadas sobre todo a mutualistas como el CASMU. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, el primer balance que se hace de estas primeras reuniones con las futuras autoridades, ¿qué le deja? Bueno, el balance es positivo. Nosotros estamos dando toda la información, la que entendemos necesaria para poder seguir este trabajo en el Ministerio de Salud Pública y las que las nuevas autoridades requieran. A mí me tocó estar en las dos transiciones. Me tocó acompañar a Salinas en el 2020, en la transición cuando recibimos el gobierno, y me toca ahora acompañar a la ministra Rando en entregar el gobierno. Y te puedo decir una cosa, esta transición es mucho más completa que la transición anterior. ¿Qué pasó en la anterior? ¿Por qué? ¿Qué faltó? La información no era la misma la que recibimos. Veníamos también de un desconocimiento. Ni Salinas ni yo habíamos participado en el Ministerio de Salud Pública. Acá hay otros elementos como que Lustenberg y Brioso ya estuvieron en el Ministerio de Salud Pública, van por la revancha. Entonces ahí ya tienen un conocimiento previo del Ministerio. En aquel caso tomábamos la información que el gobierno nos daba e íbamos internalizándola y estudiándola y haciendo las preguntas que entendíamos necesarias. Acá creo que partimos de otro punto de partida. Y a su vez la información que estamos dando es mucho más completa que en aquel momento recibimos. Pero eso es una anécdota. La transición viene siendo ordenada. Venimos trabajando desde diciembre con el equipo económico, ahora con el equipo de salud, quienes van a liderar el Ministerio de Salud Pública, y vamos a seguir en estos días, quedan 40 y pico días todavía hasta el 1 de marzo, y toda la información que requieran está a disposición, porque en 40 días van a ser autoridad. Entonces, estamos dando todo ahora, porque es lo mismo, o darlo ahora o que lo tengan después, es lo mismo. Nosotros estamos abriendo las puertas, dando toda la información, y es lo mismo que sucede en todo el Poder Ejecutivo. Acá no hay ninguna cuestión. Creo que esas disputas que hay de que si le damos información o no le damos información, me parece que no hace a la cuestión, porque se está abriendo todas las puertas del gobierno, del Estado, para que las nuevas autoridades tomen conocimiento y puedan haber una continuidad, que es lo más importante, y sobre todo en salud, la continuidad de las políticas públicas, de las políticas sanitarias, de la atención, porque si hay algo que no puede parar, justamente es la salud. Adjiana, ¿estuvo o no estuvo? Parece un tema menor, pero no termina siendo, porque estamos hablando de un centro asistencial muy importante y que hay mucha preocupación sobre su estado financiero sobre todo. ¿El tema CASMU estuvo o no estuvo en la reunión? No, el tema CASMU no estuvo en la reunión. Bueno, no es lo que dice Lustenberg. Como tema CASMU en el sentido de la situación que está atravesando el prestador, sobre el balance de la institución, sobre el flujo de fondos, sobre el préstamo, sobre distintos aspectos que hacen a la situación del prestador. Lo que preguntó la futura ministra es si estamos haciendo un seguimiento a la atención clínica, a la atención médica. Ajá. ¿Se está haciendo seguimiento a la atención médica? Porque el SMU ha denunciado algunas faltas. Sí, el seguimiento lo estamos haciendo. Es más, estos días fueron inspectores a corroborar esas denuncias. O sea, esa fue la pregunta. Pero no estuvo el tema CASMU como tema ¿Sí va a estar ahí? Bueno, depende de las nuevas autoridades. Nosotros tenemos todo a disposición. El tema CASMU, déjenme contarles, lo venimos trabajando con el nuevo gobierno desde diciembre. Tuvimos reuniones con Odone, con el equipo económico, con Valcorba, con el equipo del Frente Amplio del Ministerio de Economía, y ahí hay un trabajo de ida y vuelta donde le hemos dado toda la información. Creo que Odone lo ha reconocido en estos días. No, Lustenberg no estaba en esa reunión. O sea que la futura administración tiene clarísimo cuál es el estado de situación del CASMU. Sin duda. Le hemos dado toda la información. Es más, desde diciembre la ministra Rando ha establecido un equipo técnico para justamente ese ida y vuelta, y se ha dado los informes, los interventores, los flujos de fondos, la situación económica, la situación de todo punto de vista, a Odone y el equipo que encabeza Odone. Desde el punto de vista de la actual administración, ¿es necesaria la intervención con desplazamiento de las autoridades, como de alguna manera sugirió quien será viceministro de Salud Pública, Leonel Brioso? Bueno, la ministra fue clara cuando fuimos al Parlamento. La situación de CASMU es que está intervenida sin desplazamiento, y es la situación que a nuestro entender
se va a mantener, salvo que cambie algún aspecto que haga que tomemos otra decisión. O sea que hoy por hoy no se va a desplazar las autoridades del CASMU. La decisión al día de hoy es esa. Ajá. Esto puede cambiar. Ayer mismo lo explicaba la ministra Rando en rueda de prensa, que si sucede algún elemento o alguna situación que afecte o que haya una pérdida de asistencia, ahí se toma otra decisión. Hoy la situación que está planteada es que hay una intervención sin desplazamiento y que estamos presentes con 3 interventores y que hemos dado toda la información que encontramos, porque también todo lo que se recopiló y toda la situación del CASMU se llevó al Parlamento inmediatamente y se llevó todo y se plasmó todo y dimos cuenta a Fiscalía también, porque podrían haber posibles delitos. Toda la información recabada está todo en poder del Parlamento, que ya es pública, y en poder de Fiscalía. Sebastián, una pregunta que se reitera, pero que obviamente genera preocupación entre los usuarios de esa mutualista, también los trabajadores y los funcionarios. ¿Peligra el cierre del CASMU con esta situación que vienen analizando? Nosotros lo hemos afirmado hace tiempo. Hasta el 28 de febrero el CASMU va a estar abierto y funcionando de la mejor manera posible. Posteriormente corresponde a las nuevas autoridades que van a tener que seguir trabajando es un en esa mensaje un poco, ¿no?, que puede generar preocupación. No, pero no podemos toda esa hacer comunidad. futurología. O sea, nuestra responsabilidad es que el CASMU continúe funcionando. Y fue lo que hicimos a lo largo de estos 5 años. Con todos los prestadores. Tuvimos el desenlace fatal que todos conocemos, pero con todos los prestadores, siempre el trabajo del Ministerio es que salgan adelante y continúen trabajando. Con el CASMU pasa lo mismo. Nuestra responsabilidad llega hasta el 28 de febrero. O sea que yo te puedo hablar hasta el 28 de febrero. A partir del 1 de marzo, las nuevas autoridades que son los responsables o van a ser los responsables, ¿Hoy se tienen le va que a consultar eso a las futuras autoridades de No, salud? por parte nuestra, eso son determinaciones que tienen que tomar. Bueno, inclusive es lo que estamos viendo, ¿no? El subsecretario piensa una cosa y no es lo que se está definido. Entonces, es una cuestión de las nuevas autoridades. Nosotros no nos vamos a meter en ese terreno. Nuestra responsabilidad llega hasta el 28 de febrero y hasta allí estamos dando el 100% para que nuestro trabajo llegue de la mejor manera y que el CASMU siga funcionando. Justamente, Sebastián, usted lo mencionó allí, al pasar ese desenlace que no queríamos, hace referencia obviamente a lo de Casa de Galicia. Entonces, porque claro, en el imaginario de la gente está ese fantasma, ¿no? ¿Será que con el CASMU va a pasar lo mismo que con Casa de Galicia? ¿Son comparables la situación? Más allá de que usted dice, hasta el 28 de febrero el CASMU va a estar abierto, ¿puede darse una situación parecida a la de Casa de Galicia? Lo hemos determinado, o sea, son situaciones muy distintas. Ajá. Para empezar, cuando nosotros ingresamos al Ministerio de Salud Pública en el 2020 y suceden todos los hechos de Casa de Galicia tenía un 99% de sus ingresos cedidos. O sea, que no disponía de esos ingresos, ya estaban entregados. CASMU es muy distinto, está creo que en el 52%. O sea que hay todavía un margen para poder trabajar. Casa de Galicia tenía 44.000, 45.000 usuarios. CASMU tiene 176.000. O sea que también hay una masa social distinta. Son distintas situaciones. Y el problema de CASMU es un problema financiero, no económico. Es un problema de gestión. El problema de Casa de Galicia ya era crónico. Hacía 20 años que Casa de Galicia estaba en una situación complicada. Lo que pasa es que las anteriores autoridades no se hicieron responsables. Porque hoy estamos conociendo esta situación de CASMU, porque hace 2 años que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en conjunto. Hay primero con veedores, ahora con interventores, llevando la información al Parlamento. De Casa de Galicia no se sabía nada. ¿Cuándo empezó a surgir el tema Casa de Galicia? Después del 2020. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue en un año que Casa de Galicia llegó a esa situación? No. Todo el mundo conoce, todos los usuarios y los vinculados a la salud, que Casa de Galicia arrastraba una situación complicada, con fideicomiso, transfideicomiso, con situaciones complicadas, pero eso no hubo un seguimiento. Sí, lo que pasa es que la Junta de Galicia venía, ponía plata y así se iba estirando la En la transición, el Ministerio de Salud Pública nunca nos informó de Casa de Galicia. Esta situación que estamos viendo de CASMU era similar a lo que sucedía a nivel financiero, pero no se tenía ese conocimiento, porque no habían veedores, porque no se había intervenido, porque no había ese acompañamiento. Entonces fueron omisos en la situación de Casa de Galicia, que devino después en todo lo que pasó, que fue el Poder Judicial quien toma control y después lo cierra. Sirve aclarar porque sobrevuela eso de la administración y no es así. Acá estamos hablando que el Poder Judicial, a través de un pedido de concurso de las autoridades de Casa de Galicia, es el que dispone el cierre. Pero son situaciones distintas. Acá tenemos un conocimiento, acá hicimos prevención y tenemos un conocimiento. Y todo esto que se sabe y todo es lo que las autoridades nuevas tienen para trabajar,
Nosotros no lo tuvimos. Hablando de situación financiera, ¿cuál es la del Ministerio de Salud Pública? Y sobre todo, se ha hablado mucho de los adeudos que tiene con proveedores de ACE. ¿Cuál es la realidad? Bueno, es un tema de ACE, no Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que compramos son medicamentos por amparo, que eso estamos poniéndonos al día. Siempre hay algún rezago en cuanto a ingresar la factura, a ingresar al CIF, que es el sistema contable, a que te liberen el crédito. Con eso se está trabajando con los proveedores y vamos a estar al día. Con respecto a ACE, conversamos con el presidente de ACE. Lo lógico es que él o de la propia institución se pueda aclarar, pero nos manifestaba que la deuda es similar a la que había en el 2019. A nivel macro se va a entregar con el mismo nivel de deuda que había o que se entregó, que se recibió en el 2020. Esa situación es incambiada. Sargent, yo le quiero hacer una pregunta que seguramente mucha gente de la que nos está mirando ahora ha atravesado por una situación una o dos o tres o cuatro veces, o propia o de algún amigo, algún familiar, que es la de no conseguir con facilidad o con cierta facilidad hora para determinados especialistas, médicos, tener que intervenirse quirúrgicamente y tener que esperar meses y meses y meses. Yo le quiero preguntar, ¿por qué la administración de la calle Pou no pudo acortar estos tiempos de solicitud de especialistas para los médicos o para una intervención quirúrgica? Es una muy buena pregunta y tiene respuesta, obviamente. Nosotros primero que pasamos una pandemia, que no es que lo pongamos como excusa, no es que usamos el comodín de la pandemia, pasamos una pandemia. Una pandemia donde el impacto tuvo en el sistema de salud. Fuimos el ministerio de guerra de la pandemia. O sea que el impacto que tuvo la pandemia fue directamente al Sistema Nacional Integrado de Salud. Después viene la etapa de reconstrucción, como toda crisis. Una vez que pasa una crisis viene la reconstrucción. Y hubo un aumento de la demanda por posibles controles que no se hicieron, por posibles consultas que no se hicieron, por distintas cuestiones, que está medido y está publicado que el aumento de la demanda que hubo en el Sistema Nacional Integrado de Salud. A su vez hubo también una adecuación de la oferta, o sea, de los médicos, de los especialistas, de las operaciones. Se operó por encima de lo que se venía operando anteriormente, o sea, de las intervenciones. Nosotros tenemos por primera vez la lista de espera quirúrgica, porque cuando hablamos de tiempo de espera, y que hay mucho relato sobre eso, y ahí hay también realidad, cuando hablamos no podemos comparar, porque antes no se medía el tiempo de espera quirúrgico, no se medía. Nosotros empezamos a medir en el 2022 a raíz de lo que ustedes están diciendo, a raíz de que hay un tiempo, que son 6 meses, que es lo que está regulado, para operaciones, y cuando no se cumple, estamos identificando a las personas por persona, con los prestadores, trabajando directamente y hablando de la cédula tal, de fulano de tal, de esta persona, por qué no se operó, qué es lo que le pasa. Estamos en esa línea de trabajo, estamos al punto de usuario por usuario y tenemos identificado cuáles son los atrasos, por qué son los atrasos y en algunos casos pasa que el usuario o se cambia de mutualista o le falta algún estudio previo o se venció algún estudio previo, entonces hay alguna situación. Pero el sistema está funcionando, el sistema está estable y se hacen miles de operaciones por día. ¿Qué cantidad de atrasos hay en las operaciones entonces? Bueno, depende del prestador. Hay algunos que a nivel global se ha mantenido estable, eso no ha cambiado. ¿En cuánto está la cifra? No recuerdo bien exactamente la cifra, pero es una cifra que se ha mantenido estable, pero hay centenas de operaciones. A nivel de especialistas, que esto es importante, cuando voy a pedirle ahora al médico y no hay. Lo que está regulado son las especialidades básicas, medicina general, pediatría y ginecología en 24 horas, cirugía en 48. Pero no está regulado tener hora con el doctor directo, con la doctora Correa, por ejemplo. Yo quiero que me atienda la doctora Correa. Eso no está regulado. Lo que está regulado, lo que los prestadores tienen que dar es 1 hora en 24 horas para estas especialidades y 30 días para el resto de las especialidades, con cualquier médico. El problema pasa es cuando vemos un especialista y nos pide que lo volvamos a ver. Entonces ahí cuando vamos a pedir la reconsulta ya no corre esto que está regulado, ya está por fuera de la norma, ya es el tiempo que tenga el especialista. Sumado a otras cosas, porque esto es multicausal, es multifactorial y en cada causa y en cada tema hemos trabajado. Hay un tema de la cantidad de médicos, la cantidad de especialistas que hay en Uruguay y la distribución que hay. Y esto corresponde a la formación que hay en la UDELAR sobre todo. Y estamos trabajando y hemos trabajado con la UDELAR en cambiar la comisión de residencias. Porque si, por ejemplo, de psiquiatras no se recibe la cantidad de psiquiatras que Uruguay necesita, por más que
hagamos lo que hagamos, no hay cantidad de médicos suficiente para satisfacer la demanda que hay en el país. O sea, no se pudieron mejorar los tiempos por un tema estructural, dice usted. Hay situaciones de diseño del sistema, hay situaciones de formación de los médicos, hay situaciones del propio sistema, y no es culpa del sistema. Lo hemos trabajado en cada área de estas. Acá vamos a ser pero claros. ¿por qué la administración no pudo cambiar el sistema? Cambiamos el decreto, por ejemplo, o establecimos un decreto de que si no se cumplían estos tiempos regulados, el usuario se puede cambiar de mutualista. Le dimos la potestad, porque a veces quedabas preso de la institución donde vos no querías porque no te estaban cumpliendo. Ahí comprueba que no se estaban cumpliendo en caso con que no el se tiempo cumpliera, de los especialistas. En caso que no se cumpliera con lo que está regulado, el usuario puede venir al Ministerio de Salud Pública y se puede cambiar de prestador. Establecimos esto hace 2 años. Los cambios fueron mínimos. Porque ¿saben qué? Cuando hacemos las encuestas de satisfacción con el sistema de salud, la enorme mayoría da que el sistema, o que la gente está satisfecha, está muy satisfecha con el sistema de salud y con la atención recibida. El 70% de la población recibió hora o consiguió hora entre 15 días y 30 días con el médico. O sea que un 30% que no lo está consiguiendo con especialistas. Con los especialistas, ahí está el tema. O con estudios médicos. Por ejemplo, estudios de anatomía patológica, que puede haber algún atraso. Fuimos a estudiar las causas. No existe la cantidad de técnicos para estudiar la anatomía patológica o los estudios que necesita. Entonces, tenemos que formar a los técnicos para poder dar satisfacción. Si nosotros establecemos que en 24 horas tiene que haber un estudio, y si después no está la capacidad, es imposible. Y en la salud, esto no es elástico. No es que podemos fabricar técnicos, no es que podemos fabricar médicos, no es que podemos fabricar para dar atención. Estamos hablando de un servicio que es humano. Entonces la formación, que el gran cuello de botella de los tiempos de espera, es la formación. No busquemos otras causas. Es la formación, sobre todo de especialistas. Por eso se ha cambiado, se ha establecido que la Comisión de Residencias Médicas ahora lo lidera el Ministerio de Salud Pública, porque antes las cátedras establecían cuántos especialistas iban a formar en nuestro país. Las cátedras de las distintas especialidades decían, bueno, este año se van a formar 4, este año se van a formar 8, este año se van a formar 10. Y así nunca íbamos a tener un número necesario. Establecimos un diagnóstico de la situación en Uruguay, el mapa de especialistas en Uruguay. Sabemos qué cantidad de especialistas hay en cada departamento, justamente para saber las necesidades. Flexibilizamos la norma para que se puedan radicar médicos extranjeros en nuestro país, para que los títulos sean reconocidos. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con la telemedicina. No existía la telemedicina antes del 2020, se creó una ley en el 2020. Hoy tiene creo que 28 nodos de conexión de telemedicina. Eso también es acercar la salud al paciente. ¿Hay problemas con tiempo de espera? Sí. ¿Son nuevos? No. Son desde la creación del sistema. Bien. Eso también es justo reconocerlo. Y que se ha trabajado las causas de esos problemas, se ha trabajado muchísimo. Creo que estamos en una posición para el futuro seguir trabajando en estas causas para poder solucionar y dar cobertura a toda la población. Para no irnos de este tema, Alfredo, la solución que hoy se le está brindando a los usuarios, porque obviamente a partir de estos temas, las demoras, empiezan a caer muchísimos mensajes al programa y particulares también donde se señala que a veces en el caso, por ejemplo, de psiquiatras demoran hasta 4 meses. La única solución que se encontró en base a lo que está fundamentando es el cambio de mutualista. Imagino los mensajes de los usuarios porque nos llegan también. Cardiólogo no consigo, dermatólogo no consigo, psiquiatra la situación mayoritaria del sistema. Hay situaciones de atrasos cuando pedimos con el médico fulano de tal. No, esto es sin nombre. Cuando es sin nombre, el ministerio lo controla y los 30 días se cumple. El tema de la hora de los 30 días es que vos vas a tu prestador y pedís con un cardiólogo y te dicen, sí, cómo no. El viernes 6:30 de la tarde en Paso de la Arena. No puedo. Ah, no puede, bueno, dentro de 4 meses entonces. Eso es lo que está mal. No es lo que se está planteando. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en psiquiatría. En psiquiatría hay una necesidad de psiquiatras. ¿Qué fue lo que hicimos del ministerio? Establecimos guías de atención para que no todo llegue a psiquiatra, para que los cuadros leves, donde los técnicos establecieron, en conjunto con la cátedra, establecieron cuáles son los cuadros leves, por ejemplo, una pérdida de empleo, un duelo, una pérdida de pareja, algo que es transitorio, que se puede manejar con psicoterapia, o sea, con psicólogo, y con médico general en caso de que haya que prescribir alguna medicación. Entonces, esa persona no tiene necesidad de esperar un psiquiatra. Puede atenderse o puede resolver su problema en el primer nivel de atención, que justamente tiene que ser resolutivo, y que el psicólogo con el médico de referencia, con un médico de familia o con un médico general, pueda prescribir y lo pueda atender.
Entonces ahí desgravitamos la atención de psiquiatras. Y eso ya está, y está funcionando. Y no solo eso, capacitamos a los médicos generales, a los que tienen que atender, porque claro, también en la formación médica no hay salud mental, en la carrera de grado. Capacitamos a los médicos para que puedan atender y prescribir, y le dimos el respaldo de que pueda trabajar, de que pueda actuar y que tiene el respaldo del Ministerio de Salud Pública para poder atender. O sea que eso también es una medida de atención. Bien. Hay una situación que no es nueva y que corresponde a un montón de cuestiones, como le venía explicando. Hay también otra determinante. En el Consejo de Salario del 2022 firmamos establecer 4 pacientes por hora, sí, que era un reclamo del sindicato médico y que nos parecía acorde porque alargaba el tiempo de atención. Pero si alargamos el tiempo de atención por persona, lo que hacemos es que también la demanda no podemos cumplirla porque hay más tiempo, o sea, un médico atiende 4 pacientes en vez de atender 5 o 6 pacientes. Bien. Entonces eso alarga la demora. Nos quedan 5 minutos de entrevista, pero para cerrar este capítulo, en 30 segundos le pido que me responda. Entonces, ¿han incrementado los controles? ¿Ha habido más sanciones por parte de la JUNASA a las mutualistas por no cumplir con estos plazos? Sí, sí. Lo que está regulado, que era lo que te decía, sí, se controla la agenda, se manda inspectores, porque ahora tenemos inspectores. Sí. Antes no había, ahora tenemos inspectores, vamos a los prestadores, controlamos. ¿Se han sancionado las mutualistas? Se multa a la mutualista. Se multa. Pero no buscamos la multa, porque no somos un organismo recaudador, buscamos que se arregle. Multamos sí, sancionamos sí, y cada vez más duras, pero queremos que se arregle, no que se sancione. Entonces el tema es encontrar las causas y buscar soluciones, que fue lo que hicimos. ¿Cómo viene la campaña de vacunación? Bueno, arrancamos el lunes, el primer día se habían dado más de 1000 dosis de COVID, 1120, y de BRS, no recuerdo, creo que eran 100 y algo. Está abierto todos los vacunatorios, personas mayores de 50 años con comorbilidades o mayores de 70 años en general, una dosis de refuerzo de vacuna COVID, y BRS para embarazadas, mujeres embarazadas entre la semana 32 y la 37, para poder dar protección contra el virus BRS al recién nacido, que es muy importante porque se viene la etapa de invierno. ¿Era un poco la expectativa? ¿Estas cifras primarias era la expectativa? Recién que está arrancando. Cada vez creo que el COVID está presente, pero lo hemos naturalizado, los seres humanos, la sociedad, lo hemos llevado a un punto de naturalizarlo que capaz que no estamos al día con el esquema de vacunación. Lo importante es que estas personas reciban la dosis de refuerzo para estar protegido. El COVID es estacional. Tiene un periodo cerca de fin de año, vieron que tuvimos un aumento de casos en octubre y noviembre, y tiene otro periodo ahora en la llegada del invierno, es estacional. Entonces, lo que estamos haciendo es previniendo con la campaña de vacunación ante ese aumento de casos que hay en invierno, junto con la circulación de otras enfermedades respiratorias, como la gripe o como cualquier otra que también están circulando en esa etapa del año. Viceministro, todos tenemos algún conocido, amigo, pariente, familiar que ha tenido algunas dificultades, gastroenterocolitis por estos días, está el tema de la diarrea del viajero. ¿Tienen algún dato estadístico específico de lo que ha sido estos primeros días de enero? Bueno, hemos emitido comunicados justamente por la situación en Brasil, las playas de Brasil, que habitualmente presentan estos virus, y hay una afluencia de personas de Uruguay que vuelven con gastroenterocolitis o con estos cuadros. Hemos emitido las recomendaciones, no tenemos un número porque esto por lo general se consulta de manera ambulatoria, no hay una estadística, pero sí que hay una situación de lo que estamos monitoreando, que han vuelto de Brasil con gastroenterocolitis. Lo saco de la cartera de salud, pensando del 1 de marzo en adelante. Usted va a asumir como diputado, está apoyando la candidatura de Martín Lema a la intendencia. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Sí, estamos trabajando fuertemente en los equipos técnicos con Martín, enfocado en los temas necesarios, los temas importantes. Que la intendencia vuelva a hacer lo que tiene que hacer. Recoger la basura, iluminar las calles, arreglar las calles y trabajar en la gestión. Creo que eso es fundamental. Y que la ciudad, sobre todo la basura, que tiene un impacto sanitario. A mí me toca capaz que los dos roles, porque la basura no es solamente un tema estético de que la ciudad esté limpia, tiene un impacto en la salud por las enfermedades zoonóticas, sobre todo mosquitos, roedores y otras enfermedades que puedan devenir de los basurales, la contaminación al aire, la contaminación al agua, tiene un impacto en la salud. Entonces eso es muy importante, la ciudad tiene que estar limpia y puede estar limpia, Montevideo puede estar limpia. Vemos que después de 35 años de esta gestión se ha fracasado, nos han fallado en la limpieza y creo que tenemos que tener una oportunidad, pedimos una oportunidad
para mejorar la gestión. Más allá de este apoyo, ¿le gustaría trabajar junto a Martín Lema en caso de obtener la intendencia? Bueno, si Martín lo considera, sería un gran desafío porque creemos que es posible. Nosotros creemos que Montevideo puede estar limpio. ¿Dónde le gustaría estar? Bueno, justamente en los aspectos más sanitarios o en los aspectos de... La Dirección de Salud, por ejemplo. No es donde me gustaría, donde Martín pueda o disponga. Pero sí, el mensaje creo que nosotros queremos hacernos cargo y que se puede. Estamos acostumbrados a una ciudad sucia. Estamos acostumbrados a salir y encontrar el contenedor desbordado. Y no podemos naturalizar eso. Mañana viene el intendente. Sí. Les adelanto que va a poner excusas. O va a ser culpa de los vecinos, o va a ser culpa del gobierno central, o va a ser culpa del consumo de la gente, porque lo que han hecho toda esta gestión es poner excusas. Bien, es ser responsables los demás y no se hacen responsables de que la ciudad esté sucia. 30 segundos finales ahora sí. Usted pide una oportunidad, pero hoy Búsqueda trae información justamente sobre la campaña para mayo. En el Frente Amplio dan por descontado que el Frente va a ganar acá en Montevideo y manejan algunos datos ya primarios de algunas encuestas. 53 para el Frente, 40 para lo que sería Martín Lema. ¿Es un buen piso, entienden igual ustedes ese? ¿Tienen ese número ustedes? Hay un 7% todavía que hay que convencer de que este no es el camino para mejorar Montevideo. Y no se puede subestimar a la gente como se está haciendo, dando por descontado un resultado de una elección. Las elecciones son elecciones y a lo largo de la historia del Uruguay se ha dado muestra de que no podemos subestimar y cuando la gente quiere cambiar, cambia, sea lo que sea. Y en este sentido, creo que se están midiendo partidos y acá no hay que medir partidos, acá hay que medir gestiones. Ya elegimos partidos en la elección nacional, ya elegimos políticas públicas, ya elegimos presidente, elegimos ministros, elegimos diputados, elegimos senadores. Ahora estamos eligiendo quién va a levantar la basura, iluminar las calles y arreglar los pozos. Y para eso creo que después de tanto tiempo es bueno cambiar. Y me parece que es necesario cambiar. Y queremos hacernos cargo y queremos mejorar y lo podemos hacer. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos.